Bien, pues bienvenidos un día más a Bestseller Lab, el podcast en el que entrevistamos a escritores y gente del sector editorial y booktoker. Si yo te digo, piensa en una booktoker, es posible que pienses en ella. Esperanza Luque, más conocida como Esperanza L. Ruth en TikTok, con más de 120.000 seguidores y millones de visualizaciones. Esperanza se ha convertido en una de las caras más reconocibles de BookTok España. Pero además de recomendar libros, Esperanza también es escritora. Su novela Otras versiones de lo nuestro ha conquistado a cientos de lectores con su historia original con varios finales distintos, un poco como Rayuela o esos libros que dirige tu historia de nuestra infancia. Y hoy viene a Bestseller Lab a charlar con nosotras sobre el poder de BookTok, la presión de ser creadora, el amor por los libros y todo lo que no se ve detrás de una pantalla. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenos días, chicas. Pues nada, aquí muy contenta de estar aquí con vosotras y nada, pues vamos a charlar un poco sin derretirnos en el intento. Ujú, ujú. Es que hace muchísimo calor, pero Eso. lo aguantamos. Oye, yo tengo que decir que yo te sigo desde, vamos, 2020 por ahí. O sea, verte es como, ya te he escuchado tantas veces en TikTok que es como si ya te conociese. ¡Ay, qué emoción! Pues luego pásame tu TikTok y te cotorreo y te sigo. Vale, bueno, yo... Porque a Ari sí que la sigo porque me salían ya sus vídeos también de lo de, pues eso, cuando escribe, cómo escribe un hombre a una mujer y tal. Pero yo no sabía que me seguías, entonces pásamelo y te sigo y te cotorreo. Sí, bueno, yo tengo como el de libros, que tampoco es que publique tanto, y luego tengo uno más personal, que en verdad tengo algo más de seguidores, pero tampoco tanto. Tienes que Bueno, me Bueno, recuperar. pasas el que quieras. vamos a empezar con qué estamos leyendo ahora mismo o qué libro recomendarías ahora mismo, porque yo sinceramente ahora estoy en un bloqueo lector del que no salgo. Ayer tuvimos otro podcast y justo ya estuve comentando que estoy leyendo Moby Dick, pero Ah, claro, es poco a poco, ¿sabes? Muy poco a poco. Una chica Y, lista. sí, pero ahora mismo no estoy en el mood de ponerme a leer así nada. Ni siquiera nada ligero. Entonces, contando a vosotras a ver si de repente me entran ganas de leer algo. ay, me encanta porque es que justo el otro día subí un vídeo chisme porque Moby Dick, no sé si sabes que se cargó la carrera de su autor. O sea, cuando la gente, cuando se publicó, la Ujú. gente no entendió el libro porque era muy metafísico, muy alegórico. Todo el tema de la ballena es como muy de Sí. perseguir a Dios, el hombre por encima de Dios. Entonces, claro, la gente leyó eso y dijo, o sea, ¿esto qué basura es? Entonces me hace gracia porque es como el universo conectando, ¿no? Yo hablo de Moby Dick y tú estás leyendo Moby Dick. Pues mira, ahora justo estoy leyendo muy poco de lo que me gusta porque estoy con un informe de lectura, pero estaba leyendo el Dramien este que va a salir ahora con Plaza y Janés, el irresistible encanto de tu peor enemigo o de enamorarte de tu peor enemigo. Espérate que lo voy a buscar porque yo y los Sí, títulos. me suena. Hace un montón que me quiero leer un Dramión, porque yo era de las típicas de... Uy, en la tercera película, cuando se insultaron, dije... "Ujú". Me han dicho que el Ya, mejor es el Manaclet, este, ¿no? Manaclet o no sé cómo ese es. no lo he leído, ese no lo he leído todavía porque como va a salir ya, hay una parte de mí que es como, leo ya directamente como la versión Ya, definitiva, ¿no? O sea, ya, un poco. ya. A mí hay uno que me encanta, que lo recomiendo mucho, que no lo venden como Dramione, pero está, a ver, hay cuatro casas, él es rubio, ella tiene como el pelo rizado, castaño, entonces es como, bueno, creo que sí que es un poco Dramione, que se llama eh, On Wings of Blood de Briar Boleyn. Espera, porque voy a enseñarlo en la cámara y así directamente, pues ya quien quiera comprarlo, pues sabe cuál es. Que básicamente es una chica, ¿vale? Que, a ver, bueno, Ujú. se ve al revés, hacedle captura. Sí, Ah, Wings of Hacedle Blood. captura y lo veis. Y básicamente es una chica que muere y acaba, en lugar bueno, pues irse al más allá, se va como a otro mundo donde hay vampiros. Entonces de repente cae y bueno, pues tiene toda la tropa ahí de vampiros y de repente analizan su sangre y se dan cuenta de que tiene sangre de jinete de dragón, que es una especie extinta desde hace muchos años en ese mundo. Entonces, el que es un poco el manda más de ese mundo la promete con su sobrino, Draco Malfoy, y pues le dicen, vale, tú tienes una sangre muy rara, pues tú tienes que estar prometida con mi sobrino. Y para ser
o sea, quiero decir, una prometida digna de estar con mi sobrino, tienes que estudiar en esta escuela, que hay 4 casas, y bueno, pues por un lado es ese compromiso forzoso de que ya obviamente no se quiere casar con él tiene como ese toque así como súper altivo y aparte saber qué pasó con los dragones, porque se extinguieron, porque también están extintos, los clientes de dragón. Y a mí me gustó muchísimo. Y a mí es cierto que cada vez me cuesta más que me enganche un libro. Entonces, cuando hay uno que me engancha es como lo tengo que recomendar a todo el mundo. No sé si os pasa a vosotras también. Sí, Sí, o sea, sí. cada vez me está costando más eso, que me guste un libro, pero por el hecho de que creo Mm, que al leer tanto, al final ya todo me parece repetitivo. O Es que lo hemos sea, total, hablado muchas veces, que el romance así parece que sigue todo el rato las mismas fórmulas últimamente. Todos intentan imitar a Cotar o cuando no intentan imitar a Cotar intentan ahora de sangre y es como leer lo mismo una y otra vez. y ni siquiera es romantasy, ¿eh? Yo es que además soy una persona que a mí me gusta muchísimo, o sea, me gusta la fantasía y adoro los sistemas de magia, que sean originales y demás, entonces total. como que... Y luego también la profundidad de los personajes, que no parezca el mismo personaje que he leído en todas partes, que al final digo, Claro. vale, es la misma persona la que estoy leyendo, pero le han cambiado el nombre. Sí, me pasa. Yo cuando veo retelling de La Bella y la Bestia digo yo, y no, por favor, No, no más, no más. retelling de Hades y Perséfone. A ver, esto es un poco lo que comento siempre, que muchas veces nos quejamos de que leemos siempre lo mismo, pero luego yo me doy cuenta de que las fórmulas que siguen funcionando y las que se siguen publicando y por las que se siguen apostando son las mismas, porque al final yo veo que hay mucha gente que es como, sí, 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 no, yo quiero leer algo diferente, no sé qué, pero vuelve a leer exactamente lo mismo. Entonces, claro, Ya. eso también el mensaje que da a la gente que escribimos y el sector editorial, etc., etc., es que obviamente lo que o sea, quiere decir como que se potencia seguir escribiendo lo mismo, las mismas fórmulas, hasta que haya un momento que deje de vender y entonces ya nos vamos a lo siguiente. Claro, también es Claro. verdad que ahora ha habido como una nueva ola enorme de nuevos lectores Hmm, bueno, cierto, ahora, digo ahora, pero estamos hablando ya de hace unos pocos años, pero ha habido la nueva ola esta de gente que de repente se ha metido en el romantasy, sobre todo desde Alas de Sangre, desde Acotar y demás. Y entonces, claro, es gente que habrá leído, pero quizá no ha leído tanto como hemos leído nosotras que llevamos, no sé, toda la vida ya leyendo este tipo de Ujú. libros. Entonces no claro, se les hace tan pesado como quizá a mí que eso, es que he leído tanto desde hace tantos años y además que fantasía justamente es el único género que en su momento me gustaba. Ahora ya pues me he abierto a otras cosas, pero yo por ejemplo el romance solo me cuesta. ya. Sí, 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 te entiendo. A ver, pero yo imagino que es un poco ley de vida, eso significa que nos estamos haciendo un poco mayores, ¿no? Sí. Pero yo imagino que cuando estábamos todas enamoradas de Crepúsculo, yo no leí Crepúsculo porque yo era muy pick me, entonces yo era como, no, yo Crepúsculo no lo leo porque yo soy diferente. Bueno, en fin, pero Me Has me encanta. lo metía entre pecho y espalda, ¿eh? O sea, Por favor, ¿quién no estaba enamorada de Patch? Era mi claro, obsesión. entonces, claro, yo imagino que la gente que a lo mejor nos llevara 10 años estarían ya diciendo, ostras, Mm. menuda porquería, entrevista con el vampiro de Anne Rice, eso sí que mola, ¿no? Crónicas vampíricas, que también era de los 90. Entonces, yo creo que es un poco ley de vida. Creo que al final, a lo mejor dentro de 10 años, esta gente también se encontrará como con esa conversación de, madre mía, Dios, o sea, ¿cómo les puede gustar esto si es otra vez lo mismo de siempre? No sé qué, no sé cuántos. Claro. Pero sí, sí, sí que es cierto que a mí con Alas de Sangre me pasó, a mí me gustan mucho Alas de Sangre, pero yo veía tanto hype que digo, será algo súper rompedor, súper diferente. Y claro, yo en el primero, yo me esperaba encontrar mucha política y lo que me encontré realmente fue un podcast de... Uy, un podcast, espera, que se me ha ido la pinza. Un libro de lo que ya había leído antes, pues el Enemies to Lovers, el tal, el cual, pero con dragones, que era como un poco lo original. Entonces, claro, yo me quedaba como, a ver, está bien, o sea, me ha gustado, pero es cierto que me sorprende el hype porque, claro, me recuerda a tantos libros que he leído antes. Luego para mí ya mejoró en el segundo porque ya salió como toda la trama política, entonces ya me gustó más. Quiero decir, no estoy diciendo que no me gustara porque sí que me gustó bastante, pero sí que me costó como un poco entender no entiendo si es, o sea, es como lo mismo de siempre, pero con dragones. Yo estoy Sí. Bueno, contigo. yo De creo hecho, el que segundo me gustó más que el primero, precisamente por uf, eso, porque sentí que se metía más en la trama y mucha gente es al contrario, dicen que el segundo no les gustó nada porque era demasiado complicado, pero yo creo que el porque había mejor segundo romance. mejoró, sí.
Pero sí que es verdad que el primero a mí me sorprendió. Es verdad que el primero, cuando entré en BookTok me leí dos libros por culpa de BookTok, Lilac y Alas de Sangre. Me los leí y dije, me salgo de aquí. ¿Qué es esto? No En te plan, gustaron. es que Lilac, yo No lo leí. tengo... No, yo tengo un problema personal con Lilac. Me parece el peor libro que he leído jamás. Lo siento mucho por la autora, pero bueno, ya he hecho muchos vídeos al respecto. Y Alas de Sangre, cuando lo leí, me pareció que... O sea, me gusta Las de Sangre, ¿vale? O sea, me voy a comprar toda la saga y lo disfruto y me engancha y tal, pero es verdad que me parece que no sé, que como que le falta corrección o que no sé. Pero luego el segundo sí que sentí que mejoraba, la verdad. Pero bueno, sí. O sea, creo que un poco lo que pasa en el segundo, bueno, que era un poco lo que estábamos esperando, al menos tú y yo. No sé Mm. si Eva está de acuerdo con nosotras, o sea, tú No, también. yo totalmente, o sea, a mí el primero, sin más, el segundo me gustó mucho más, pero porque a mí me gusta más la trama que no el romance como tal. Que aparte que Claro. a mí el romance de Violet y Seiden como que no, o sea, no veo química realmente entre ellos, ¿sabes? No, bueno, yo ahí sí Yo no, que... de verdad me parecen como personajes tan planos, tan A mí sí me estéticos que mola, pero o sea, a mí sí me mola, pero sí que es cierto que a lo mejor, pues eso, se nota más que el primero es más, pues, a lo mejor para enganchar a la gente que no ha leído antes fantasía, ¿no? Porque aunque claro. sea un tochaco, que es un libro de proporciones considerables, al final es un libro, pues a lo mejor más ambientado, pues a enganchar a la gente que no ha leído antes fantasía o que les guste más como el romance. Y claro, yo lo que eché en falta, y ya se vio en el segundo, fue toda esta trama política, los otros mundos que hay. Entonces, claro, eh, es que a mí, vamos, me fascinó el segundo. Sí que a lo mejor se nota que no se esperaban el éxito y se nota que a lo mejor no les ha dado no les dio como tanto tiempo a corregirlo. Esa es como mi impresión personal. No sé si vosotras también lo visteis así, pero a mí es como que me da la impresión de que realmente como que no, que a lo mejor les pilló como de sopetón y fue como, venga, va, pues lo sacamos, vamos a hacer una corrección Mm. rápida y ya está. A lo mejor hubiera necesitado más tiempo. De hecho, con las Yo siguientes partes sí. está Yo teniendo tengo más la tiempo. teoría de que ha sido una construcción editorial, porque Rebeca Yarros llevaba como 20 libros a sus espaldas de romance solo, Mm. y yo creo que dijeron, el romance se lo está petando. Tenemos a Alex Aster, eso, con Lyra, que lo ha petado, pero el libro en sí es malo. Se le está dando muchísima más importancia al marketing. Entonces, yo tengo una amiga que vivía en Nueva York por aquella época que se llama Mary. Y le hicieron, o sea, el marketing que le hicieron, o sea, es que veías alas de sangre en el autobús, o sea, por todas partes. Entonces yo creo que le dijeron a Rebeca Yarros, escribe algo sobre dragones fantasía, pero que tenga como spice, que tenga una relación entre, o sea, intensa, un poco como que intentando imitar a Feira y Rhys. Y le metieron muchísimo marketing ahí, miles, 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 y crearon un fenómeno editorial. Esa es mi teoría, no tengo ni idea de si es verdad, ¿eh? Pero creo que se centraron muchísimo más en potenciar el marketing y quizás el proceso de edición se lo pasaron un poco más por... que ahora pasa mucho, no sé si sabes que por ejemplo Crossbook, que es una editorial de Planeta, se está fijando más pues en el marketing que en editar los propios libros. Entonces... No me había enterado, la Me verdad. está pasando. Crossbook está buscando sobre todo manuscritos que necesiten muy poca edición para meter todo el presupuesto en marketing. Entonces, Pues la verdad que ni idea. A ver, con el tema de Alas de Sangre, puede que sí que fuera un encargo editorial que a lo mejor dijeran, oye, mira, vamos a potenciar esto. Igualmente, yo tengo esa impresión de que no se esperaban todo ese hype que vino después. O sea, quiere decir que a lo mejor mm, pensarían, va a ir bien, ¿no? O sea, ujú. se venderá bien. Además, tiene blurbs de autoras muy potentes. Ahora no me viene ninguna, pero sé que están Tracy Wolf. Jennifer el Armentrout, si no me equivoco, o sea, quiere decir como que tiene blues de gente muy potente, pero a lo mejor no se esperaban que lo iba a reventar. Puede ser, sí, puede ser. Vale, pues yo simplemente voy a recomendar, como el otro día ya hablé del libro que estoy leyendo, recomiendo un libro de mi infancia que el otro día se lo recomendó a una amiga y casi la hago llorar, que se llama La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, de José Saramago, creo. ¿Lo has leído? No lo he leído,
pero de pequeña, o sea, tengo recuerdos de esa película de pequeña, o sea, Ah, sé que es sí. una historia muy triste, con lo cual es como, Buah, uf, pero sí, es, sé cuál es, sé cuál es que es. me encanta. Además, en la portada pone una historia para niños de entre 3 y 84 años de la portada o algo así. Es súper bonita. Es una historia que trata de... Es una crítica a todo el sistema de consumo, es proecologista y básicamente va de una gaviota que está volando, no sé si por el puerto de Estocolmo o no sé qué, se cae en un charco de petróleo y la gaviota no puede volar, entonces se cae en una terraza y mm, tiene un huevo ahí y es una terraza donde vive Zorbas, que es un gato gordo. Yo creo Eh, que la es película, que hay una peli, sí, 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 hay en una plan, me la peli. pusieron hay en el una colegio. peli, pero yo recomiendo el libro porque el libro es que es una maravilla. Y la gaviota, mientras está falleciendo, le dice a Zorbas, por favor, cuida de mi cría y enséñale a volar. Y el gato en plan, joder, tía, ¿en serio? Bueno, vale. Y cumple su promesa y la crían entre él y su grupo de gatos del puerto, que cada uno como que tiene una personalidad diferente, súper guay. Y la gaviota cuando nace sale del huevo y empieza a llamarle mami, 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 el gato. Es que, tío, es una película que, o sea, es un libro que te hace llorar muchísimo. Y es para niños, pero es que lo puedes disfrutar mucho cuando eres adulto. Qué guay. Yo justo eso, conocía la peli porque a mí me pilló justo la época de Socorro, soy un pez y todo eso, entonces yo Ah, tenía sí. Socorro, soy un pez y uno de los trailers era el de la gaviota. Y sí, 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 o sea, yo o sea, recuerdo pensar, Dios, esto es un dramón, o sea, con 4 años pensar, esto es un dramón, no sé si mi salud mental va a estar muy bien después de esto. Claro, es que no era para niños, pero bueno, como que a los niños les intentaba enseñar una lección, pero si lo lees de adulto te traumatizas también. O sea. Bueno, y ahora que hemos pasado a la sección de recomendaciones, quiero hablar un poquito, ya que eres como la booktoker por excelencia, ¿cómo has visto la evolución de BookTok desde 2020 hasta ahora? Porque ahora Vale. lo de que se ve que es una comunidad cada vez como un poco más tóxica y está un poco esta polémica. A ver, mira, me encanta porque justo me apetecía hablar de esto, lo del tema de la comunidad tóxica. A ver, el tema de BookTok es que esto, por desgracia, es como la vida real. Quiero decir, tú en la vida real, cuando digo vida real me refiero fuera de redes, Ujú. te encuentras a gente de todo tipo, ¿no? Te encuentras a gente más tóxica, menos tóxica, hay gente, pues eso, pues más maja, menos maja. Al final, BookTok no es un club privado en el que tú puedas decir, no, tú sí perteneces, tú no perteneces, ¿no? Entonces, el problema es que te vas a encontrar a gente de todo tipo. O sea, sobre todo he visto como una gran lucha de titanes estas últimas semanas de no, porque es una comunidad muy tóxica. Y luego la gente, no, pero no es una comunidad tóxica. Creo que hay de todo, hay gente de todo tipo. Lo que pasa que antes, o sea, quiero decir, muchas de las toxicidades o de las polémicas son polémicas que ya en nuestra generación, cuando estaba Booktube o empezaba Bookstagram, como que ya se fueron resolviendo, ¿no? El tema es que al haber una nueva generación, es como que todas estas cuestiones se vuelven a tratar desde cero, ¿no? Todas estas polémicas vuelven a salir de ¿por qué te mandan este libro a ti y a mí no me lo han mandado? ¿Por qué tú has publicado y yo no he publicado? O sea, quiero decir, como todas estas cuestiones. Y sobre todo el tema es que antes, en lugar de reunión un poco, pues para todas estas polémicas era o Lite Twitter o, por ejemplo, Cotilleando, que yo me acuerdo que, no sé si seguirá activo, pero había un Cotilleando del mundo literario y entonces te hablaban de todos los booktubers, de todo Bookstagram, o sea, quiere decir, nadie de aquella época se salvaba. El tema es que ahora, por ejemplo, yo soy un poco como el abuelo Simpson, no sé si vais a, o sea, yo creo que vais a saber el meme 100% porque sois de mi generación, pero Sí. el meme este del abuelo Simpson de entra en el burdel, ve a Bart Simpson ahí sentado A ver, y se va silbando, sí, sí. pues esa soy yo. Yo entro en Threads, yo veo, wow, nueva polémica y me piro. Porque es que, claro, es que no me da tiempo como a darme cuenta, o sea, quiero decir, no me da como tiempo a enterarme de todo, es como pero ¿qué ha pasado ahora? Y también hay como muchos vídeos en TikTok también de polémicas que se viralizan porque son vídeos pues que por lo que sea pues gustan, la gente interactúa, con lo cual creo que hay como la misma toxicidad que había antaño, solo que
ahora está como mucho más expandido todo, porque antes a lo mejor, pues eso, tú ibas al elite Twitter y yo lo decía, digo, yo no tengo Twitter porque el elite Twitter era como el lugar por excelencia donde rajaban de todo el mundo, o por ejemplo, cotilleando, ¿no? Era como también el lugar donde rajaban de todo el mundo, pero ahora, pues eso, te metes en Threads, en mi caso, ¿no? Me voy a poner a hablar de Pokémon y de repente, pues no entiendo la gente que no sé qué, no sé cuántos, porque tal o cual. Entonces sí, creo que ha habido como una evolución a nivel, como que se ha democratizado un poco todas estas polémicas. Antes era como algo a lo mejor que se llevaba más de tapadillo y si tú te metías en esos mundillos te entrabas de las polémicas, pero ahora es como, pues a lo mejor te metes en TikTok y el primer vídeo que te sale es una polémica, pero porque al final todo el mundo puede crearse una cuenta, o sea, esto no, o sea, por suerte desgracia no es un club privado y creo que todas las comunidades tienen su toxicidad. O Mm. sea, a mí que me encantan los vídeos de ASMR también han tenido mucha toxicidad, el mundo maquillaje también han tenido mucha toxicidad. Creo que nadie se libra de esto, sinceramente. Sí, y creo que a la larga el algoritmo siempre favorece el contenido extremista, porque es el que más interacciones consigue. Entonces, quizás no es que sea tóxica, sino que se le pone la lupa a todo lo tóxico, creo yo. Bueno, y que al final es que es eso, es Claro, lo que viraliza, quiere decir. Y luego yo Mm. creo que mucha gente que quizá pues no estaba tan metida en eso, también ve que sus vídeos pues no, de una reseña pues no tienen casi nada de views, pero luego hablan un poco de una polémica y de repente se hacen virales. Y creo que la gente pues juega mucho con esto. Pero bueno, totalmente. yo lo que opino de aquí es que considero que la gente que incluso que hace una polémica de que es muy tóxico por las polémicas que hay y demás, que lo mejor es ignorar, que es lo que hago yo, en plan, ignoro, no di Total. absolutamente nada por TikTok sobre esto y simplemente voy hablando de los libros o de lo que sea, que de repente no tienen visualizaciones o no tienen visualizaciones, me da igual, yo lo hago porque mira, me entretiene, Mm. pero... Yo creo que si nos hacemos los locos, pues quizá en algún momento ya no habrá ruido y entrenaremos también al algoritmo, ¿sabes? Para que BookTok vuelva a ser como lo que nos gustaba, Lo ese que lugar, era. ¿no? Que en Bookstagram, por ejemplo, sí que estaba. Yo recuerdo que ahí sí que se hacía una comunidad muy bonita. Y ahora, pues bueno. Poco a Al final poco. es un poco, pues también el tema de que hay una nueva generación, entonces al haber una nueva generación es lo que os digo, o sea, esas, porque yo sé que parece que a lo mejor llevo desde el 20 tal, yo realmente llevo desde 2011, o sea, lo que pasa que es ahora cuando he crecido y realmente pues eso, tengo una comunidad, he publicado mis libros, pero realmente llevo desde el 2011. Y estas conversaciones ya son conversaciones que hubo en su momento, ¿no? O sea, quiere decir, entonces, claro, y a lo mejor lo veo y es como, ostras, otra vez la polémica de te han mandado el libro a ti, a mí no me lo han mandado, ¿no? O sea, que eran como polémicas a lo mejor y otras tantas, ¿no? Muy superadas cuando empezó BookTok, porque era como ya era como la misma generación ya un poco que estaba creciendo. Y claro, realmente lo que hay ahora es una nueva generación. Ojo, con nueva generación no me refiero a gente más joven, me refiero a gente que antes no estaba en redes. Entonces, claro, creo que son conversaciones esto es un poco pesimista por mi parte, pero creo que son conversaciones que van a estar eternamente, ¿no? Cuando a lo mejor estas conversaciones ya están superadas, ahora pues yo que sé, a lo mejor dentro de un par de años ya están superadas estas conversaciones, habrá una nueva generación que volverá a sacar a la palestra todas estas preguntas de por qué tú sí, yo no, por qué tal, por qué cual. Y es un poco como un bucle interminable al fin y al cabo, porque yo me acuerdo que ya en su momento con los booktubers, tanto que publicaban como, estamos hablando de 2015, que Sí. publicaban como que les mandaban las novedades o les invitaban al preestreno de Bajo la misma estrella. Y había también como una, Mm. fíjate, los han invitado, a mí no me han invitado, tal, no sé qué. Pero claro, esas conversaciones se tuvieron en su momento y luego como que ya, bueno, pues a lo mejor la gente ya se hizo un poco a la idea, ¿no? De, vale, son empresas, les interesa obviamente pues invitar a gente pues que les Claro, vaya a dar visibilidad, pero claro, hay toda una nueva generación que otra vez, entonces va a ser un poco un bucle interminable en este sentido. No sé, es que además me estoy de parecen cosas acuerdo. tan lógicas. No. ¿El qué? Perdón. Que me parecen a mí cosas tan lógicas lo de que manden a unos libros, a otros no. O sea, es que es... no Siempre sé. alguien se va a quedar fuera, es que es lo que hay. Pero bueno, mira, Yar, aprovechando lo que has dicho de que al final llevas desde 2011, Mm. yo te quería preguntar si recuerdas el vídeo que lo cambió todo o en qué momento te diste cuenta de que tu contenido estaba empezando a volverse viral. Vale, sí me acuerdo porque
porque la verdad es que me hizo muchísima ilusión. A ver, yo es cierto que yo en mi época de antes de no me iba mal, ¿eh? O sea, me iba bastante bien. Obviamente no enseñaba mi cara, entonces no es como que pueda haber una huella digital mía de, sí, Esperanza Booktuber o Esperanza bloguera. Pero yo me acuerdo que tenía un Twitter de fans de Divergente, o sea, yo era muy friki fan de Divergente, me tiré 3 años con una cuenta de fans hablando todo el día de Divergente, haciendo chistes de Divergente. O sea, era básicamente lo mismo que hago ahora, pero en Twitch. Y me iba bastante bien, lo que pasa que, bueno, pues obviamente pues hubo un momento en el que me metí en periodismo y dije, uff, para ser una periodista rigurosa yo no puedo hacer estas cosas, ¿no? O sea, porque te venden como esa idea del periodista serio y tal. Y pues fui un poco pava y me lo dejé. Ya en 2020, bueno, pues vino todo el tema del COVID y eso, y yo me di cuenta de, oye, puedo ser periodista rigurosa, puedo ser una persona seria y a la vez pues hacer vídeos chorra. Y bueno, pues nada, empecé y cuando llevaba un mes aproximadamente subí un vídeo, o sea, realmente hubo como 2 vídeos que se medio viralizaron, pero hubo como uno que fue como el antes y el después. El primero que se me medio viralizó fue uno que era cuando lees el libro y te das cuenta de que el antagonista, el villano, se enamora de la protagonista y luego te das cuenta de que el villano no es tan malo, ¿no? Yo sin saber todavía toda la movida que había con el de Miss Two Lovers, es que a mí siempre me han encantado los villanos, que esto ya te lo comenté con tu libro, Ari, con el tema de lo de Cole y Phoebe. Ujú. Gracias por devolvernos como un poco como esa, Necesitan justicia. esa justicia, ¿no? Pero bueno, el vídeo que lo cambió un poco todo fue uno que era yo de coña haciendo un vídeo diciendo, cuando lees un libro y piensas, vale, hay un nuevo personaje, a ver cómo me lo imagino, ¿no? Y de repente, pues, yo qué sé, venga, va, me la imagino rubia, ¿no? Y entonces 2 páginas después te dicen, Pepita se recoge la coleta con su cabello negro, se hace una Mm. coleta con su cabello negro. Ah, me Y acuerdo claro, de yo me ese quedaba así y vídeo. digo, lo siento, pero en mi cabeza sigue siendo rubia. Sí, sí. Entonces, pues, realmente el que cambia un poco todo. Qué guay, me encanta, me encanta. Bueno, yo es que con Y los personajes siempre soy yo, punto, no hay más. yo Excepto en el también. libro de Ari, que Sí. la hacía ella. Es verdad, eso es traumático. Cuando me leo un libro de una amiga es como, te imagino a ti y como sea un libro así que tenga escenas subidas de tono, qué incómodo, pues, ¿sabes? Pero no eres capaz de... Ay, sí, me pasa, me pasa, me pasa. Sí, sí, es como, no miro. Ah. No, es que además, Esperanza, ¿has visto a su novio? Es que es Dante. O sea, Totalmente, sí, sí. es Oye, que Eva, ¿y tú claro, escribes? ¿eh? Él ¿Tú escribes, escribe. Eva? Yo, pero sí, pero no. En plan, Se para tiene que mí. atrever a terminar la saga que tiene en Hombre, mente. Da igual. claro. Para mí es que no. O sea, ahora yo creo que tampoco publicaría con ninguna editorial. En plan, si alguna vez me da por publicar, lo haría creo que bajo seudónimo y por Amazon o algo así, y a chuparla, Tú ¿sabes? espérate a que el podcast lo pete y se te acerque una editorial y te diga, oye, Pues, ¿tienes algo? que no me apetece, tía, no sé. Bueno, sí que te apetecerá, poco a poco. La Y iremos Esperanza, convenciendo. exacto. Yo vi un vídeo tuyo que decías como, me apetece hablar de Divergente, pero es que como ya no está de moda, no sé si querréis hablar conmigo de esto, porque ahora los libros tienen cada vez como una esperanza de vida más pequeña, tal. Entonces yo me Mm. preguntaba, ¿cómo decides qué libro recomendar, no? En plan, pues me dejo llevar por las lecturas del momento o hablo de lo que realmente me apetece, aunque no tenga tantas visitas. A ver, soy muy caótica realmente. O sea, es un poco según me dé. Realmente no es, quiero leer este libro que tiene muchas visitas o quiero leer este otro libro que no lo ha leído nadie. O sea, quiero decir, es como más un caso de, vale, este libro me llama, me apetece leerlo, hablo de él, ¿no? Siempre desde un poco un tono de humor, porque son, pues eso, los vídeos que a mí me gusta hacer y también los que le gusta a mi comunidad, pero eso un poco la bola que me dé. O sea, por ejemplo, este que os había dicho, el Dramión, este que os había dicho, el de un Wings of Blood, ostras, o sea, quiero decir, pues no lo habré recomendado a veces y no se ha escuchado casi todavía en BookTok España. Pero sí que es cierto que hay veces que, obviamente, lo que hablamos siempre, ¿no? Lo hablábamos antes con el tema de lo de, ay, es que ahora se publica lo mismo. Hay también como mucha queja a veces en BookTok, en Bookstagram, de, ay, es que siempre se habla de los mismos libros, no sé qué. Vale, guapa, ponte tú a hablar de uno que a lo mejor no conoce tanto la gente.
la gente, pues eso, hay gente, sí que conozco a gente que hablan del libro que sea y les va bien, porque ya tienen a lo mejor una comunidad como muy fiel, que buscan tal, pero a nivel de viralizarse, o sea, tú hablas de un libro, yo qué sé, X, el que sea, versus Acotar No, es o que Alas de Sangre y competencia, o sea, quiero decir, la gente es como, no conozco el libro, chao. Mm. exacto. Y ya el algoritmo ni siquiera te potencia ni nada, no es lo Cuando mismo. justamente la gracia es descubrir libros nuevos, quiere decir, pero Mm. bueno. Antes era así, o sea, yo me acuerdo cuando empecé que yo recomendaba libros que había a lo mejor leído, yo qué sé, un retelling de La Bella y la Bestia que me gustó mucho, o sea, que leí en el 14. De hecho, para mí es como el primer retelling de La Bella y la Bestia que leo, no es acotar, que es Belleza Cruel de Rosamund Coach. Y yo me acuerdo que lo recomendé en su momento de, oye, si te ha gustado acotar, este libro te va a gustar y a la gente lo disfrutó muchísimo. Entonces, claro, sí que he visto que en los últimos años, por lo que hablábamos antes de la evolución de BookTok, que yo me centro como más en lo tóxico, ¿no? Pero sí que hemos pasado de antes tranquilamente, pues podías hablar de un libro, hacer la pausa millennial del, bueno, hoy os voy a hablar, o sea, podías como no hacer tanto gancho, ser como más Mm. fluida, ¿no? Según te saliera, hablar de libros que no se conocían tanto y la gente te iba a seguir viendo, y a día de hoy es unos malabares de, vale, ya desde el segundo uno tengo que hacer una cosa para que enganche ya desde el principio, para retener al usuario, para no sé qué, no sé cuántos, y obviamente saber que si vas a hablar de un libro que no es tan conocido, pues a lo mejor la gente va a hacer, chao, chao, me voy, a lo mejor se quedan, Mm. pero si es un libro que a lo mejor no genera conversación, pues de, ay, pues sí, lo he leído, me ha gustado, o oh, no, vaya mierda, no me ha gustado nada. Normalmente son vídeos que no suelen ir tan bien. Y Ya. es una pena porque es eso, o sea, yo veo vídeos míos de 2020 y digo yo, ostras, es que si yo esto lo subo hoy, o sea, tendría cero retención. Entonces, claro, también te das cuenta de que la retención se ha ido un poco al garete en los últimos años. Que flipas, pero Muy es que nos pasa triste. a nosotros mismos, o sea, yo ahora soy Sí. incapaz de verme, o sea, yo ahora incluso los TikToks es que los pongo en por dos, que dices, hostia, heavy. O sea, Yo he no, intentado no hacerlo, o sea, porque yo sé que una vez haga eso ya no hay vuelta atrás, es como ya no podré verlos por uno. no, yo Entonces, ahora eso de momento intento no caer. estoy intentando desintoxicarme un poco de esa, ¿cómo se dice? Adicción a la dopamina rápida. Ya, yo desde que publiqué el libro intento no entrar en redes sociales porque cuando entro salgo con la sensación de que no estoy haciendo suficiente contenido para promocionar mi libro. No sé si te pasó a ti cuando publicaste. Y es como, Sí, pasa toca parar. siempre, Sí, sí. sí. Es esa, pero yo veo que estás haciendo mucho contenido, o sea, quiero decir que no, que es una sensación tuya, o sea, quiero decir, porque al final lo estás promocionando guay, yo veo que lo estás haciendo bastante bien. No, Pero gracias. sí que es cierto que sí es esa sensación del. Sí que es cierto que, pues eso, que siempre tenemos como esa sensación de que no estamos haciendo suficiente, que deberíamos hacer más y sobre todo, pues ideas súper creativas, súper diferentes, súper rompedoras. Entonces, bueno, pues te das un poco cuenta de que a veces la gente que escribimos no solo somos escritores, ¿no? Sino que también pues tenemos que ser social media manager, bueno, y de todo un poco, por así decirlo. Todo, tenemos que hacer todo. Aunque tengo que decir que a mí esa parte sí me gusta también, porque como justo me dedico a esto, a Hazlo mí me por encanta. mí. Es una parte bonita. A ver, yo he de decir que yo lo disfruto. O sea, a mí, quiero decir, si las redes no tuvieran nada que ver un poco como luego con el tema de la escritura, ¿no? Porque al final, pues estamos en un momento en el que tienes que estar sí o sí en redes, ¿no? Yo seguiría teniendo mis cuentas porque a mí me encanta, pero sí que conozco gente que su sueño es escribo y ya está. O sea, quiero decir, y no me centro en redes y tal. Pero bueno, tal y como está yendo un poco como toda esta tendencia encima, pues con plataformas como BookTok, etc., sí que te obliga un poco a que tienes que estar y al final es algo que no todo el mundo disfruta. Entonces, jolín, qué pesadilla que tu sueño sea la escritura y que tengas que hacer además otras cosas que no disfrutas tanto, porque si no sabes que tu libro no va a estar tan presente en redes. Ya, Claro. es verdad. O sea, si estuviésemos en Estados Unidos, bueno, en el mundo anglosajón en general, donde
la pasta que ganas no tiene nada que ver con lo que se gana aquí en España, pues te puedes permitir pues tener una agencia que se dedique a eso, a llevarte las redes y demás. Exacto. Sí, también es cierto, porque el tema de Estados Unidos a mí me sale a veces en Bookstagram y tal. O sea, no es oro todo lo que reluce. Los que llegan sí que viven como reyes, ¿no? Cuando dicen adelanto de 6 cifras y tú. Ay, güey. ¿Adelanto de 6 cifras? Y tú, Perdón. uno, dos, tres, cuatro. O sea, wait, what? Pero sí que hay mucha gente que se queda como ahí. Por ejemplo, lo hemos visto con Rebeca Yarros. Rebeca Yarros había publicado 20 libros y ella estaba un poco como en el limbo de decir, jolín, esta mujer lleva no sé cuántos libros a sus espaldas y todavía no ha conseguido como encontrar su hueco o tener como ese momento de adelanto de 6 cifras. Entonces sí que es cierto que es una cosa como muy de los que llegan súper bien, pero los que no llegan, que son muchos, Pero Como bueno, aquí al final. exacto, sí, en España es lo mismo, solo que encima los que llegan tampoco llegan tan arriba, o sea, ni ganan tanto. But well, es lo que hay. Algún día, ahora además que estamos empezando a promocionar más, ¿no? La fantasía nacional, a ver si totalmente. ahora tenemos que Sí, conseguir también que se exporte afuera. sí, poquet a poquet, es lo que digo siempre. O sea, yo me acuerdo que en mi época del 2011 y tal, aparte de que, aunque todavía se escucha esta frase, ya no está tan popularizada, pero eso, y de hecho yo lo decía como persona pava adolescente de, tía, ¿por qué dices eso, no? Pero lo típico de, no, es que yo leo internacional porque la calidad del internacional, tal, no sé qué, es como esa idea un poco que nos han metido en la cabeza, pero Mm, además no se publicaba casi nacional. Obviamente al que publicaban lo tenía todo, porque era el único nacional que había llegado ahí, Laura pero yo me Gallego. acuerdo que a lo mejor, yo qué sé, o sea, publicaban en una editorial en todo el año a 2, 3 personas sí. versus todo lo internacional que había. Entonces, sí, 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 o sea, eran cifras muy heavy que yo las pienso ahora y digo, wow, nos queda mucho por avanzar, pero ¿cuánto Mm. hemos avanzado? Hemos Mm, avanzado un montón y cada vez como que hay menos estigma. Quizás en romance hay cada vez menos. En fantasía Totalmente. nos queda un poquito más de camino por recorrer, Hmm, porque no ha vuelto a ver una Laura Gallego. No la ha vuelto a ver, no. no. Quizás autoras nacionales que sí que lo están petando, yo que sé, Miriam Mosquera o Hmm. Paula Gallego, pero necesitamos otra. Claro, el tema de Laura Gallego es un poco también lo que hablamos, ¿no? A lo mejor llegaba uy, claro, como se apellida en gallego ya me he liado. A lo mejor llegaba Laura Gallego y era la única de fantasía que Ujú. publicaba, ¿no? Y además, en concreto Laura Gallego, yo al menos sentía que lo que escribía era como muy enfocado, pues eso, a un público que está comenzando a leer, aunque escribiera Mm. tremendas historias con tremendos world buildings, o Juvenil, sea, sí, sí. sí que era como muy enfocado a un público que empieza a leer y era la única que estaba. Entonces, claro, es un poco lo de la que llega, llega con todas las letras. Pero sí que es cierto que sí que se echa de menos alguien que tenga esa capacidad de venta, de atracción del público como tenía Laura Gallego. Y es cierto que es algo que a día de hoy no lo termino de ver. Pero porque también Laura Gallego fue Laura Gallego también después de muchos libros, porque el que publicó de Claro, Finis Mundi, pues bueno, pues imagino que tendría su público y tal, pero hasta que no saca Crónicas de la Torre no es cuando dicen, ostras, esta tía exacto. tiene potencial. Hay que A mí meterle además mucho. me toca mucho el Cora Laura Gallego porque es valenciana, entonces yo era como con 9 años y yo que quería ser escritora y digo, ay, una autora valenciana, qué guay, ¿no? Me salía como el lado ahí Sí, sí, yo quería ser la nueva Laura patriota. Gallego y aparte que cuando leí, por ejemplo, Dos velas para el diablo, dije, quiero hacer un libro de demonios, lo tengo clarísimo, tal cual. Y A mí vamos, sí. sí, sí, volviendo un poco al tema de las redes, Mm. yo creo que tú mucho hate no recibes porque tienes una comunidad muy Bueno, toquemos guay. madera. Basta hablar, basta hablar Sí, para que sí, llegue. sí. Toquemos madera. Sí. Pero si alguna vez has recibido, ¿cómo lo has gestionado? A ver, sobre todo ignorándolo, ¿vale? Porque muchas veces la gente que hace hate, o sea, que manda. O sea, a mí no es tanto por suerte hacia mi persona como hacia el vídeo, ¿no?
O sea, quiere decir, como vaya mierda, tal, no sé qué, no sé cuántos. O, fíjate, esta tía que no sé qué. A mí hay una cosa que me da mucha rabia, que ahora después lo comento. Pero sobre todo los ignoro. ¿Por qué? Porque normalmente esta gente lo que está esperando es que les respondas o tener como su vídeo. Y a veces pienso, jolín, no tengo tiempo para responder a veces, que siempre intento responder a todo el mundo, ¿no? Pero no tengo como tiempo a veces de responder a gente que me deja comentarios súper bonitos y le voy a dar a Juan Antonio un rato de casito. Es como, pues tampoco me parece justo, ¿no? O sea, quiere decir, es como, bueno, pues ahí te quedas envenenado en tu porquería. A mí hay un tema hay unos comentarios que a mí me fastidian mucho y me tengo que controlar mucho para no saltar, que son cuando a lo mejor hablo de clásicos. O sea, al final soy periodista, si Dios quiere en septiembre ya por fin oficialmente soy filóloga y entiendo bastante de clásicos, he leído bastantes, he leído, o sea, he estudiado bastantes, o sea, no es solo, sí, he leído X clásicos, sino que también te puedo hablar un poco de qué habla. Entonces, cuando a lo mejor hago algún vídeo de un clásico o lo que sea, o un vídeo que solo de los libros que estoy leyendo, y te vienen esta gente que viene, los trajeados, ¿no? Los eruditos de los clásicos. Sí, porque claro, porque es que claro, quienes leemos clásicos sabemos que no sé qué, no sé cuánto, y es como, pero who do you think I am? O sea, quiere decir, es como, no sabes realmente la trayectoria que tiene cada persona y a lo mejor estás diciéndole algo a una persona que sabe más de clásicos que tú, ¿sabes? O sea, entonces son comentarios en los que me cuesta como aguantarme, porque de hecho este es mi favorito, hubo una muchacha que me comentó como en un vídeo que hice yo, que ni me acordaba, de Oliver Twist, como que decía como, oye, a día de hoy Oliver Twist, no me acuerdo qué decía, como que sería considerado literatura juvenil o que es como, podría ser considerado un clásico de literatura juvenil. 4 años después me vino la muchacha y me soltó 10 comentarios seguidos respondiendo a la gente de hace 4 años, diciéndome que, claro, la gente que leían clásicos, que sabían que la calidad de los clásicos era súper superior, que si verdaderamente lees clásicos sabes perfectamente que muchos clásicos han sido súper denostados. Entonces es como no puedes como ir como de, sí, súper superior, sí, porque claro, la calidad tal, porque claro, a toro pasado todo el mundo sabe que este clásico, wow, ¿no? Su calidad. Claro. Y como vio que no le respondí, a las 4 o 5 horas me volvió a dejar comentarios. Digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es, sabes? Señora, tranquilízase, por favor. Pues un Bueno, vídeo de hace 4 años. es lo que decíamos de Moby Dick. Moby Dick en su día, pues no, o sea, era como literatura, Claro, ¿no? pero la gente Y está fatal, es como, no lo entiendo, ¿eh? No sé si es porque a veces la gente como no tiene una foto y no la pueden identificar, se atreve Puede como a ser. ser más audaz o no sé, o de verdad quieren su rato de ser escuchados o te deshumanizan quizás. Igual piensan que, ay, esta chica tiene un seguidor, y te deshumanizan, no sé. Claro, a ver, es más el hecho de ver un vídeo, eres booktoker, entonces no tienes ni idea de literatura. O sea, es como este estigma Mm, de tú hablas de libros y como hablas de libros no tienes ni idea de literatura porque si no, no estarías leyendo estos libros, cuando perfectamente claro. puedes tener esa lección. Pero es que no solo Moby Dick, o sea, por ejemplo, Madame Bovary fue a juicio, Werther lo censuró la Iglesia Católica porque básicamente bueno, que Werther es el libro que empieza el romanticismo, porque hubo mucha gente que decidió irse al cielo voluntariamente después de leer Werther. No digo la palabra por si acaso el podcast Me, lo me censura gusta el Spotify. eufemismo. Sí, pero bueno, decidieron irse voluntariamente. Y luego, por ejemplo, Cumbres Borrascosas también dijeron, sí, un crítico muy top de la época decía, un libro mediocre, menos mal que dentro de unos años la gente no se va a acordar. Entonces, quiero decir, hay muchos libros que sabemos que han tenido una acogida de mierda, ¿vale? Que ahora son clásicos. Entonces, precisamente creo que entender de clásicos significa no juzgar lo que leen los demás, aunque tú por dentro digas, qué horror lo que está leyendo esta persona, Dios, qué poca calidad, porque pues eso, pues mañana pues Crepúsculo será un clásico y todo el mundo dirá, sí, porque Crepúsculo empezó este movimiento de no sé cuántos. bueno, pero es que esto pasa con absolutamente todo, porque con la Sí, música lo mismo, con el arte lo mismo, o sea, exacto, al final, cuando sale algo, esto es lo malo, lo del pasado siempre es lo mejor. O sea, siempre Exacto. lo que se... No sé si habéis visto Medianoche en París.
Midnight in Sí, Paris. No, Midnight Paris, sí. Vale, Muy no es la una buena he de mis, también. visto. es una de mis películas favoritas, Esperanza, te la La recomiendo. veré, la veré. Porque aparte el protagonista es escritor y tal, y yo no tengo una obsesión con todas las películas donde el prota sea escritor, o sea, Pero ya, ella ya. no quiere escribir. No, yo sí que quiero escribir, lo que no quiero ahora ya ni que me publiquen. Aquí da igual. El caso, que justamente habla de esto, ¿no? Él siempre como que piensa que el presente es una mierda y que todo Mm. lo que se hacía antes era mejor. Antes había mejor música, antes la gente vestía mejor, antes la gente se trataba mejor, antes no sé qué. Y al final acaba viajando al pasado, no es que sea un Ah, me encanta. esto ya sale, viaja al pasado, viaja a París de los años 20 y allí también conoce a una chica de allí que dice lo mismo de su época. Dice, no, no, pero si esta época es una mierda. Él dice, no, si los años 20 son los años de oro. Y ella, no, 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 no. Es la época de la ilustración. ¿Sabes? Siempre todo el mundo va a ir tirando. No, la Belle Époque. Luego, si van allí, seguro que se encontrarían a alguien que diría lo mismo de la época anterior. Claro. Sí, se Qué tiende interesante. a idealizar todo lo del pasado y a verlo como eso era de calidad y lo de ahora es una mierda. Bueno, yo qué sé. Ay, qué guay, O qué sea, guay. Nero los Ver. Rolling le llamaba también, la gente decía que era una música de mierda. La de los Rolling, la de los Beatles. Y Ya. ahora no, ahora se ve como wow. Ahora Bad Bunny es una Totalmente. mierda. Bueno, a ver dentro de unos años. Bad ¿Sabes? Bunny, música clásica. Exacto. Yo te quería preguntar, Dime. bueno, tú haces un contenido súper interesante, también te comunicas mucho con humor. Yo, por ejemplo, hace poco intenté como quizás cambiar un poco de lo que hablaba y el algoritmo no me deja. Por ejemplo, yo no puedo dejar los libros de hombres escribiendo mujeres porque el algoritmo se vuelve loco y dice, ya, si no haces esos vídeos, yo no te potencio. Entonces, me preguntaba si alguna vez has querido como cambiar un poco de contenido o innovar y el algoritmo te ha dicho, nah. Claro, el tema es que no es tanto el algoritmo, sino que la gente que te sigue muchas veces pues nos sigue, por ejemplo, ¿no? A mí me pasa que si yo me salgo de hablar de libros de una manera humorística, la gente es como que dice, who, who are you? No eres Esperanza, te han poseído, no eres tú. Más mal, culo, culo. Claro, o sea, entonces sí que hay vídeos que a lo mejor, oye, pues no estoy a lo mejor, yo qué sé, tan inspirada o yo qué sé, pues por lo que sea lo quiero hacer hablando y no me sale tanto como un lado humorístico. Y la gente, hay veces que me sorprenden, pero normalmente la gente dice goodbye, adiós. Claro, porque al final la gente lo que espera de mí es un poco pues verme pues hacer un poco, pues eso, el canelo en vídeos y tal, y reírse un rato y ver como cosas súper locas. Sí que es cierto que cuando yo empezaba, o sea, quiero decir, realmente es hasta hace 2 años, que es cuando ya se ha terminado de ir la retención. Yo sí que veía que, oye, yo podía hablar y podía hacer humor y tanto un vídeo como el otro me iban bien. Mm. El problema ahora es que, claro, está en la retención que muchas veces yo creo que la gente como que ya a lo mejor te, pues eso, ¿no? Te etiqueta o te cataloga de, vale, yo en este perfil voy a encontrarme esto y si se encuentra una cosa diferente, pues sí, Mm. siempre está la gente que a lo mejor es fiel a tu contenido al 100% y que se va a quedar, pero a lo mejor es un contenido que mucha gente no espera ver en tu perfil al menos. Es como yo que sé, si tenéis un perfil aesthetic, ¿no? Que haces todo como súper aesthetic y un día a lo mejor haces un vídeo que no es nada aesthetic y es como, pero ¿qué ha pasado? Yo aquí esperaba encontrarme algo aesthetic. Creo que es eso y eso tiene que ver también mucho con el tema de la retención, porque antes yo a lo mejor hacía un vídeo una vez cada 1000, también te digo, hablando y la gente era como, sí, 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 me encanta, ¿no? Pero en momentos en los que la retención no se había ido tanto. Y ahora ya pasemos un poquito a la Esperanza escritora, que también nos interesa mucho conocer. Me gustaría saber cómo fue tu primer acercamiento a ese mundo editorial, que te dijesen, venga, vamos a publicarte. Pues mira, mi primer acercamiento fue con una trilogía distópica que ya no está publicada. Esperad a ver si la puedo sacar sin que se me vaya, o sea, sin que se me destruya. O sea, es que tengo unas figuritas de cerámica, ¿vale? Y cuando muevo los libros, normalmente lo que pasa es que, bueno, pues sufren las figuritas de cerámica y no quiero cargármelas. Bueno, pues fue esta trilogía distópica, he cogido Ujú. solo el primero, o sea, os estoy diciendo trilogía, he cogido solo el primero, que se llama Promesas de Acero. La publiqué con una editorial independiente que se llama Freya, lo que pasa que Freya cerró ya
a finales del 23. Entonces, claro, yo es lo que digo siempre, tengo 4 libros publicados, o sea, he publicado 4 libros, pero a día de hoy solo podéis encontrar uno porque, claro, cerró esta editorial. Entonces, nada, tenían abierto lo que era en la recepción de manuscritos, les gustó la idea y me dijeron, pa'lante, y pues así fue, ¿no? O sea, ese fue como mi primer encuentro editorial. Ujú. Qué ¿Y guay. ahí no podrías como autopublicarte o algo así? ¿O no te dejan los A ver, derechos? es mi intención. El tema de Promesas de Acero es que tengo que modificar bastantes cosas porque, quiero decir, yo he crecido como autora. También cuando lo que te devuelven cuando te devuelven los derechos son el manuscrito original, sin editar ni nada, ¿no? Entonces, claro, yo sé que hay cosas que las tengo que cambiar. Son 3 libros, a lo mejor incluso tendría que reescribir porque estamos hablando de que yo el primero lo terminé hace casi 5 años. Con Mm. lo cual, así tal cual como está ahora, no me termino de sentir cómoda, no por nada, sino porque sé que estaría entregando una versión de una esperanza anterior. Me gustaría como releerlos con calma y tal. Y Claro. entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como estoy con otros proyectos, es como, bueno, no, no es el momento. Quiero hacerlo y lo voy a hacer, pero no es el momento todavía. Vale, ¿cómo pasaste de eso a firmar ya con Penguin? A ver, no tiene mucho misterio. Me contactaron un día de, oye, tal, hemos visto que escribes, que vas a publicar Promesas de Acero, etc., ¿no? Nos encanta tu cuenta, tal. ¿Nos podrías pasar algo que tengas y, pues eso, para echar un ojillo, para ver cómo escribes también y tal? Y pues nada, estuvimos hablando durante unas semanas y me propusieron un encargo editorial de escribir un romance interactivo, donde la gracia es, pues, que cada historia de amor que hay en este romance interactivo sea de un género diferente. Yo que sé, que te puedas encontrar desde un libro típico de Wattpad de instituto así súper juvenil, hasta poder encontrarte un romance histórico tipo los Mm. Bridgerton, ¿no? Entonces, yo como no le digo que no a ningún reto, le dije, venga, va, para adelante, ¿no? Yo es verdad que siempre he sido más escritora de fantasía, de mundos inventados y de todo. De hecho, yo le digo que yo soy escritora de fantasía, pero dije, venga, va, voy a escribir este romance porque también tiene como su toque de realismo mágico, de fantasía. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien escribiéndolo y pues nada, pues así fue todo realmente. No tiene mucho misterio tampoco. Qué guay. O sea, tiene que ser complejo hacer un libro que sea interactivo, ¿no? A ver, es lo que digo siempre, o sea, soy consciente de que sí, pero la realidad es que soy una persona muy caótica, o sea, quiero decir, mi cerebro es como muy caótico. Entonces, claro, yo lo escribí como del capítulo 1 al capítulo 130, creo que son 130, porque claro, hay muchas decisiones y tal, no porque sea especialmente largo, ¿no? Creo que lo escribí del tirón. O sea, quiere decir, era como Joder. del capítulo 1 al 130 del tirón, teniendo en cuenta que a lo mejor yo qué sé, el 50 es una decisión, el 51 es otra decisión completamente diferente. Entonces, sé que tiene su dificultad y tiene su preparación, porque al final, cuando escribes este tipo de historias, no se te puede notar un poco cuál es tu favorita. Siempre hay una favorita, ¿no? Pero como que no se te puede notar. Quiere decir, si otra persona elige otra historia, pues claro, la tiene que disfrutar como si fuera la historia canon y la historia verdadera al 100% y no se te puede notar. Creo que eso es un poco como la mayor dificultad en la que ha sido para mí. Pero por lo demás es que soy muy caótica. O sea, en mi cerebro me entiendo yo, pero muy caótica. Pero entiendo que te tuviste que escaletar bien todo, ¿no? ¿O qué? ¿O Mira, fuiste a lo loco? Full brújula, entonces. lo tengo. A ver, el tema es, yo le digo siempre que yo soy mapa en mi cabeza. O sea, quiere decir, soy como un pasillo a oscuras, ¿vale? Entonces, el tema es, ahora os enseño, el tema es que yo en mi cabeza veo como un pasillo a oscuras. Entonces, yo sé todo lo que va a pasar, pero a lo mejor no veo detalles como, yo qué sé, hay un jarrón encima de la mesa, ¿no? Porque yo veo un pasillo a oscuras, entonces, sí, sé que hay una mesa, pero no sé de qué color es la mesa. O no sé, Claro. tengo como, o sea, sí, tengo mi lado brújula, pero realmente de base soy mapa. Pero soy de ese mapa de si mi cabeza ya lo sabe, ¿por qué lo tengo que apuntar? Claro. Entonces, bueno, pues básicamente mi preparación de otras versiones de lo nuestro es documentación victoriana, ¿vale? Ujú. Qué guay. A ver, Muy espérense guay. ustedes. Vale, o sea, esta fue como. ¿Esto es documentación? No, sí, esto es la documentación victoriana, porque aquí yo me volví un poco loca, ¿vale?
Qué guapo. Se acabó, ya Todo está, un o sea, libretita. se acabó. Y de hecho, en la parte del instituto, que es lo último que hay, hice un calendario, o sea, un horario escolar que, como veis, está incompleto. O sea, yo rellené las partes que a mí me interesaban y lo demás dije, y ya no hay más. Ya no hay más. O sea, realmente era como, bueno, mi mente lo sabe, ya no necesito nada más. Me Y gusta. obviamente tu historia FAP es la victoriana. No, mi historia, o sea, yo tengo dos historias faps. Una es la sáfica, ¿vale? O sea, que es con la popular malvada, que yo siempre tenía como esa chispita de, wow, y si escribo una historia donde la protagonista súper pick me, súper, soy diferente a las demás, en lugar de quedarse con el chico malo, se queda con la popular malvada. Me Por un encanta. poco, o sea, claro, entonces esa era mi fab. Y luego hubo una por sorpresa que fue mi favorita, que es la de Pearl Harbor. Hay una historia en la que, bueno, pues ella es una chica alemana judía que tiene que, bueno, pues que consigue huir de la guerra. Lo que pasa es que se queda ella sola, o sea, quiere decir, su familia y todo eso tienen que quedar en Alemania. Y entonces, bueno, pues acaba en Hawái, donde está la isla donde está Pearl Harbor. Y bueno, pues conoce a un marino que trabaja en esa base, que sirve en esa base. Entonces, claro, yo esta historia realmente la escribí porque dije, a ver, en un romance interactivo, por narices, tengo que escribir un dramón. Porque claro, estará la típica persona que querrá leer como la historia de llorar. Ujú. Y yo dije, puf, qué pereza, ¿no? Porque o sea, a mí me gusta llorar, pero de felicidad, de tristeza a mí no me gusta. O sea, o sea, yo lo digo siempre, que yo con Pokémon lloro muchísimo, porque es súper bonita la serie, yo siempre estoy llorando con Pokémon. Me encanta. Pero llorar de tristeza no me gusta. Entonces, claro, era como, bueno, la tengo que meter por meter, pero no es, yo decía, esta no va a ser mi historia favorita ni de coña. Pues al final realmente fue una de las historias que más pena me dio escribir, o sea, a la hora de terminarla, porque claro, era como, wow, me tengo que despedir de estos personajes con lo que me han gustado, ¿sabes? O sea, entonces sí, esa es contra todo pronóstico, mi favorita junto con la de la popular malvada. Lo del victoriano realmente es que tiene mucha documentación porque realmente no quería meter la pata, porque luego es Claro, lo típico, claro, luego es lo típico que llega alguien que sí que sabe de la historia victoriana y dice, esto no se hacía así, ya la credibilidad de la historia se va un poco. Por Adiós. culo. Sí. ¿Y tú has hecho casi. alguna No, práctica de periodismo, Esperanza? ¿O has trabajado en algún medio? Sí, yo estuve trabajando, o sea, yo he estado trabajando en diferentes sitios, pues eso, prácticas y tal, pero mi pick, por así decirlo, o sea, o sea, que ahí ya sí que estuve trabajando, fue en espejo público. Caray. Estuve trabajando ahí ¿Conociste en a espejo Susana público. Griso? Sí, sí, lo que pasa que yo realmente normalmente estaba en el turno de tarde. Ujú. Entonces, o sea, estaba como el equipo de la mañana, que es el que se va a hacer directos, el que sí que está más en el momento del programa, y luego estábamos, ¿no? Porque yo también era una de ellas, las personas que preparan el programa del día siguiente y se encargan de encontrar testimonios, a lo mejor ir a grabar algún reportaje para tenerlo al día siguiente. Entonces, yo estaba en ese turno. Sí que es cierto que luego también me pasaron un poco por las mañanas, pero yo realmente estaba sobre todo en las tardes. De hecho, vamos, guardo con mucho cariño a todos mis compis de aquella época. De hecho, algunos ahora están en Antena 3 Noticias y los veo y le digo a mi padre, mira, papá, Teo, mira, no sé quién. Y claro, Ah, mi qué padre no sabe guay. quiénes son y es como, pues vale, ¿sabes? O sea, entonces sí o sea, estuve ahí trabajando un añito y estaba muy guay, estaba muy guay. Yo sobre todo me encargaba más de buscar testimonios, porque tú me dices, busca no sé quién y yo te lo encuentro. O Ujú. sea, entonces yo siempre estaba más para buscar testimonios. Había testimonios que eran más fáciles, yo qué sé. O sea, cuando digo fáciles no me refiero de encontrar, me refiero mentalmente hablando, ¿no? Que eran testimonios de, yo qué sé, busca una persona que sea carnicero y que esté harto de la subida de precios de no sé qué, ¿no? O sea, entonces eran como más fáciles de, pues eso, eran como perfiles más fáciles Claro, y llamar luego a hasta a lo mejor carnicerías. decir, encuentra a la hermana de la chica que ha sido asesinada en no sé qué, no sé cuántos. Y claro, ahí te tocaba muchas veces, pues eso, ¿no? Hablar con una persona que está destrozada porque su Claro. hermana pues se la han cargado. Y sí, o sea, yo por ejemplo, casos que cubrí, o sea, había más compis, ¿eh? Yo digo en parte, los del Rey del Cachopo, o sea, justo fue la época en la que yo estaba Uf, en heavy. espejo público.
Claro, que yo ahora Sí. veo lo del rey del cachopo y hay veces que es como ese testimonio lo conseguí yo cuando dicen, sí, porque este hombre tal hizo tal, no sé qué, no sé cuántos, Ostras. usurpó la identidad de no sé quién y yo me pongo, ese Claro, ¿y cómo testimonio lo conseguí convences yo. a alguien que está pasando por un momento tan malo de hablar? Es muy complicado porque al final, en el caso, por ejemplo, yo me acuerdo del rey del cachopo, es que claro, la víctima no es que la hubieran encontrado o sea, muerta y ya está, sino en las condiciones en las que la habían encontrado, ¿no? Mm. Entonces, claro, hablar con una de las hermanas era muy duro porque, claro, era como, jolín, o sea, quiero decir, es como algo que por lo que nadie debería vivir nunca, ¿no? Ya, ya, Y es ya. eso. Luego es verdad que dentro de los perfiles, a veces en sucesos sí que había como cosas como más amables, como más buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el rey del cachopo se había ocultado porque había usurpado la identidad de un chico al que había entrevistado para que trabajara en sus restaurantes. Había usurpado su identidad y había cogido todos los datos suyos de la seguridad social y todo. Y claro, el chico, el pobre, era ajeno a toda esta realidad. O sea, el chico veía que le decían, oye, que el rey del cachopo utilizaba una identidad que es como la tuya, y él como, bueno, pues vale. Y el chico no era ni consciente, ¿no? Entonces, cuando conseguimos contactar con él y que él dijo, ostras, cuando me entrevistéis me voy directo a la policía a denunciar esto porque yo no tengo nada que ver con el rey del cachopo ni Claro. nada, o sea, simplemente es una persona que me entrevistó, parece, o sea, que no se acordaba muy bien, pero era como, yo creo que me entrevistó y a partir de ahí se quedó con todos mis datos, pues sí que había veces que te quedabas como con una sensación de, bueno, al menos he podido, ¿no? Como un servicio público de ayudar a alguien. Pero sí, no, a veces era muy duro el hablar con testimonios porque son cosas, pues eso, muy, muy tristes y al final, quieras o no, tú como periodista vas a por el testimonio, ¿sabes? O sea, quiere decir que al final ellos también saben que tú estás hablando con ellos porque tú vas a, porque tú quieres que ellos Ya, estén con... Claro, es entonces complicado. es complicado, sinceramente. Sí, a mí Vale. yo estuve becaria en la voz de Galicia y cuando había que, no, no eran testimonios de cosas de sucesos, pero a mí mi editor jefe siempre me decía, tienes que convencer a la gente de salir con cosas diferentes, por ejemplo, con el ego, convencerle que tienen que salir porque nos lee mucha gente y así lo va a escuchar la gente, no sé qué, y yo como, Sí, 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 sí. "Ay, me siento fatal". A mí también lo que me pasaba muchas veces es que la gente se piensa muchas veces cuando con el tema del periodismo, ¿no? Que cuando los van a llamar, los van a contactar para hablar, va a ser como el típico periodista como súper inquisitivo. Sí, porque tienes que salir, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no sé menos. Y claro, lo que se encontraban a lo mejor era yo, hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos, que yo en aquella época tendría todavía la voz un poco más aguda, porque, bueno, pues porque la voz va evolucionando. Entonces, claro, Mm. veían como una niña hablar, o sea, no me refiero a una niña a nivel de edad, ¿no? Sino una adulta súper jovencita y tal, como, ay, hola, tal, ¿quieres? Sí, porque no sé qué, no sé cuántos. Y sí que es cierto que, o sea, difícil era la ocasión en la que no convenciera, porque sí que es cierto, pues eso, ¿no? Que al final, pues también tenías como muchas opciones también de, pues yo qué sé, ¿no? De si estás, o sea, si no quieres salir en la tele, pues puedes salir de espaldas, te distorsionamos la Claro. voz incluso. Pero sí que es cierto que yo lo que me encontraba era que incluso en perfiles fáciles, como lo que te había dicho del carnicero, muchas veces incluso era como, buf, no, 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 ¿para qué voy a salir? ¿No? Como que a la gente realmente tampoco le molaba tanto esto de salir en la tele. O sea, que realmente costaba más de lo que, bueno, y cuesta más de lo que parece. Sí, yo lo entiendo, a mí no me gustaría, la verdad. Eh, Entre Ariadna y yo te convenceríamos para que salieras. cada una con una pole. Claro, entonces, de ahí también fue como un poco cuando me cambió el chip, porque digo, jolín, es que luego llega un hombre, o sea, quiero decir, me refiero un hombre cis o sea, en cualquier ámbito de lo que sea, llega y dice, yeah, soy el puto amo, Es ¿sabes? O sea, verdad. y mientras tanto nosotras a lo mejor podemos decir que somos las putas amas con motivos, Y y no. mientras tanto es como, no, pero sí, pero tal. A ver, yo creo que también esto tiene también un tema sociológico de trasfondo, ¿no? Del tema de, pues que al final, el punto de, ay, pero no seas tan creída, o sí, pero tal. Entonces, claro, al final creo que también en nuestra educación ha partido mucho la base de, Sí.
sí, pero tampoco te lo creas tanto. O sea, que es de mala educación o... O sea, siempre hay excepciones. De hecho, me gustó mucho un podcast que hicimos con Lucía Cerezo, no sé si la conoces, pero es una chica que acaba de publicar un libro que se llama Imperio de Fuego Azul y ella tiene esta Ah, confianza en sí sí, sí, misma. me sonaba por el título, sí, me sonaba por Sí, el ella título. tiene muchísima confianza en sí misma y es una confianza que ya me hubiese gustado a mí con 21 años, que es la edad que tiene ella. Y si yo hubiese tenido esa confianza, en vez de escribir mi primer libro a los 27 pues igual hubiese querido escribir cuando empecé a escribir, que fue a los 18. Y me alegro de que haya mujeres así, porque es que muy pocas mujeres conozco que tienen la audacia de creer en sí mismas y además con razón, ¿sabes? A ver, creo que nunca es tarde para creer en nosotras. De hecho, precisamente cuando he visto a una mujer segura de sí misma, en lugar de pensar, pero ¿quién se cree que es y tal? Que es como que es el pensamiento un poco que nos han también educado, ¿no? De, pero que who do you think you are? Pienso, tengo que aprender de esta chica, o sea, tengo que aprender Mm. y sí, o sea, es que al final o sea, yo creo que no hay nada más triste que tú estés recomendando tu libro o estés hablando de tu historia o tal, y sea como de puntillas de, bueno, si te gusta, si te interesa, si tú no sé qué, si tú cuánto. No, perdona, cariño, te has tirado meses o incluso años escribiendo ese libro. O sea, quiere Sí. decir, tu historia, como mínimo por el tiempo que le has dedicado a tu historia no se merece que sea como, bueno, pero si te gusta, si tal. No, porque es eso, y al final muchas veces el problema que hay es que tú cuando a la gente le estás demostrando como esa inseguridad, no piensa, pobrecita, ¿no? Que le da el síndrome del impostor. Muchas veces la gente lo que piensa es, pues si piensa así de su historia, será que su historia tampoco es tan buena, Claro, ¿no? O sea, claro exacto. que encima es eso. Mm. Bueno, es que es como te vendes. Si tú no crees en tu propio libro, ¿cómo va a creer la gente? ¿Sabes? Si el Totalmente. libro es bueno, es que claro. Pero bueno, es que todo esto, como siempre, se extrapola a todo en la vida. O sea, porque lo mismo que la gente en una entrevista de trabajo, sí, sí, buenísimo, yo no sé qué, y luego lo ves y dices, "Pau, eres muy inútil. Y yo, que quizás sé hacer muchísimas más cosas, vamos, que lo controlo muchísimo más y parece que me venda como si no supiese hacer las cosas, no, hombre. Y yo, esto ya fue una cosa que yo aprendí y yo voy segura por la vida, al menos en lo que a lo laboral se refiere. Hmm, Y también soy consciente que Sí. si yo no sé hacer algo, obviamente habrá muchas cosas que yo no sepa hacer, pero es que soy consciente que las voy a aprender enseguida porque ya me ha pasado. Entonces... Cuando me viene una amiga mía y me dice, no, claro, yo es que ahora, no sé, que lleva varios años en el mismo trabajo y se va de esa empresa y dice, claro, pero yo ahora si me contratan en otra es que yo siento que no sé hacer nada. ¿Cómo que no sabes hacer nada, tía? ¿Tú te piensas que la gente que totalmente. se va a meter en este trabajo de nuevas domina ya absolutamente todo? No, pero depende de cómo te vendes. Si te vendes como, bueno, Efectivamente. y yo, no sé, no te van a contratar. Yo no te contrataría. Es que todo, y aparte todo el mundo finge que sabe que lo que está haciendo, y la mayoría de las personas no sabe lo que están haciendo, van sobre la marcha. Es como el Que, Totalmente. tema este de los cursos también. ¿Cuánta gente está vendiendo cursos, ¿no? Pues ahora en nuestro caso, por ejemplo, estábamos pensando en hacer el curso de escritura y de marketing editorial. Y claro, al principio estábamos como, ¿cómo vamos a hacer, no sabes, un curso? ¿Cómo vamos a hacer tal? Pero es que te pones a mirar otros cursos que además nos hemos tomado y demás y dices, puta, pero si es que yo sé mucho más que esto y sé que puedo aportar muchísimo más valor que lo que me está mostrando esta persona y esta persona aquí se está forrando diciendo que está enseñando X cuando esto no sé qué quieres que te diga. Lo ya, pongo en TikTok viéndolo, Mm. Y ¿sabes? mira, qué en horror. periodismo, claro, a lo mejor o sea, esta lección yo ya la aprendí un poco en periodismo, porque yo le digo siempre que un poco el mundo de las redes y de periodismo es muy parecido, ¿no? Mi vicedecana siempre decía, para ser periodista hay que tener morro. Y tú te das cuenta que por mucha vergüenza que tengas, tienes que tener mucho morro muchas veces, porque si no, claro, es eso, o sea, lo que tú comentas, Eva, ¿no? Que llega alguien y dice, guau, es que yo soy el mejor o la mejor. Y tú en el fondo sabes que tú eres mucho mejor con datos objetivos, ¿eh? Esto no es cuestión de, soy más creída, Mm. menos creída. No, no, no. Con datos objetivos, sabes que tú estás más preparada. Entonces es como, jolín, pues tú también tienes que demostrar que eres la mejor, porque si no, pues al final, Mm. claro, al final somos un constante producto, ¿no? Te estás vendiendo y si no te vendes bien, pues van a comprar el otro producto, que es la otra persona que a lo mejor no le saca el trabajo tan bien. Ujú.
Tal cual. Y Esperanza, ¿tú ahora mismo estás en algún proyecto de escritura, pensando en sacar algún libro? Pues mira, sí, no puedo contar mucho todavía porque es un proyecto que, claro, todavía queda para que pueda hablar de él y tal. Es un proyecto que tengo intermitente desde el año 2020-2021. O sea, es como el típico proyecto que cada X tiempo vuelvo a hablar de él y ahí está. Entonces, nada, este veranito, con el fresquito, nótese nótese la ironía, pues nos vamos a poner con él otra vez y ojalá contaros cosillas pronto. Tengo muchas ganas ya de poder contaros. Es un romantasy sáfico, o sea, eso os puedo contar. Uh, Like it. So, nice. Esos faltan, so, faltan. yes. Siempre le decimos aquí que la industria favorece los romantasis hetero al final, porque se piensan que es lo que vende o no sé qué, o la gente igual lectora dice, no me voy a sentir identificada, yo qué sé. Pero, por favor, se necesita Hmm, más. Aparte es algo diferente, ¿no? Pues muy bien, pues nos tendrás que contar más cuando llegue el momento. Vale, ahora pasamos al último, hmm. a la última sección en la que tenemos un ritual que siempre hacemos las mismas preguntas, ¿vale? Vale. Entonces, nada, Eva, llévalo tú. Primero nos gustaría saber tres libros o tres autores, autoras que te hayan inspirado a ti como escritora. Ah, mira, es que tengo pensado hacer un vídeo, con lo cual la tengo súper Súper marcada a conectada fuego. Mira, son dos mangakas y la autora de la que estábamos hablando antes. Entonces, esperad un momentín porque voy a pillar los mangas para poder enseñároslos. Espérate, me voy a quitar Estás un momento los hablando cascos. con dos No frikis se del estoy manga, escuchando, así ¿vale? que, Pero bueno, vale. es que me tiraba sino el cable. Entonces, así os lo enseño mejor. Posiblemente como sois de My Generation, posiblemente vais a saber cuáles son. Toda la gente que lo esté escuchando que no sepa cuáles son, por favor, ya os hacéis un favor y los leéis, veis el anime, lo que queráis. Bueno, primero obviamente Laura Gallego, ¿vale? Cero surprise. Cero surprise. Ahora gallego. A mí me regalaron Memorias de Dune con 9 años, ¿vale? Porque mis primos lo habían leído y tal, y entonces mis tíos me lo regalaron, me dijeron tal, no sé qué. Y yo decía, un libro de 500 páginas, claro, tenía 9 años, pero lo empecé a leer, me costó 5 meses leerlo, pero fue un mundo de fantasía en el que yo no me había metido jamás. Y además, lo que digo, el conectar con que esta autora era valenciana era como, wow, esta puedo ser yo también, ¿no? O sea, quiere decir, de decir, ostras, yo también puedo escribir y puedo sacar mis historias de fantasía y ojalá ser como ella, ¿no? Entonces fue una gran fuente de inspiración. Pero sin duda yo de pequeña lo que quería ser era mangaka. Entonces, claro, es verdad que las historias que se me ocurrían al principio las dibujaba como cómics. La primera historia, Fushigi Yugi de Yuwatase. Ostras, ¿eso ¿No que sabéis en cuál es? español cómo es? El juego misterioso, pero se llamaba Fushigi Yugi también. No, no me suena de Bueno, nada, os voy tía. a contar de qué va, pero Vale. ahora mismo mi corazón se está rompiendo en 100.000 pedazos. Oye, estás hablando con dos que les gusta el manga, ¿eh? Pero Me parece fatídico. A ver, el segundo vais a saber cuál es, por eso me lo dejo al final. Yo creo que cuando os cuente de qué va, os va a gustar. Además, Yu Watase es una persona no binaria. Esa historia, si la leéis, es súper adelantada para su tiempo. Hay un personaje que es gender fluid, de hecho. Mm. O sea, quiero decir, para ser además Japón años 90, está súper adelantada. Pero claro, cuando te cuentan que Yu Watase a día de hoy se identifica, no recuerdo el orden de los pronombres, pero creo que es Sidei o Daisy, no me acuerdo. Mm. Claro, dices, ostras, pues normal, ¿no? Era como una persona bastante adelantada a su tiempo porque es una persona no binaria. Entonces, la historia trata de lo que nos gustaría a cualquier lectora, que es Miyaka. Resulta que, bueno, pues va a la biblioteca con su amiga porque está en la preparatoria y se va a la biblioteca tal y ve que hay como un libro que la está llamando y se va a la sección de libros prohibidos y coge Creo ese que ya libro. sé cuál es. Ah, claro, es que a mí, vamos, se me estaba. Como que se mete dentro del libro. Abre el libro, le mete en el libro y le dicen que es la sacerdotisa de Susaku, que es una de las regiones que hay, que está en guerra con otra región, que son los malos. Y bueno, pues le dicen que ella tiene que reunir a los 7 guerreros Susaku pues para poder invocar al dios. Y uno de ellos es Tamahome, que Tamahome es. Porque claro, esto es como el Japón, no, la China medieval o por ahí, o sea, ella Mm. además viaja en el tiempo
a la hora de meterse en el libro. Es como el típico chico pobre que hace lo posible por sacar a su familia adelante, entonces tiene como cosas muy divertidas porque él solo le importa el dinero. O sea, es como, es súper pesetero, solo le importa el dinero, ¿no? Luego te enteras que, claro, que es un poco pues porque quiere sacar a su familia adelante y tal, y tienen una interacción súper divertida porque además son súper graciosos los dos. Entonces, yo recuerdo ver este anime de pequeña y era como, ¡ah! Me encanta. Y luego el otro que se vais a saber cuál es, Inuyasha. Ah, Oh, bueno, sí, ahí sí, por supuesto. Mi oh, crush con Sí. Orochimaru, o sea... Rumiko Takahashi fue mi mangaka favorita cuando era pequeña, porque vamos, vi Inuyasha, vi Ranma, Urusei mm, Yatsura, que luego que se la conocía en aquella época como Lamu, o sea, me encantaba. Y es un poco como las mismas vibras, ¿no? Una chica que viaja en el tiempo, que se da cuenta que es como la elegida, no sé qué. Y a mí me encantaba Inuyasha. De hecho, yo tenía un fanfic mental montado de Inuyasha. O sea, cogía como mis personajes favoritos de todas las historias y hacía tin, 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 tin. Y hacía crossovers mentales, fanfics. no, yo soñé tantas veces que me metía como en el pozo y entraba en el mundo de Inuyasha, o sea, pero lo soñaba tantas noches, estaba obsessed, pero de verdad. A mí me encantaban. Entonces, sin duda fue quienes. Mirad, que tengo una figurita de Kagome, de ah, hecho. me No tengo encanta. de Inuyasha porque no la encontré, pero tengo una figurita de Kagome. Y hay otra de Inuyasha, así igual, ¿no? Pero bueno, que sí, que luego en mi adolescencia, pues claro, ya había otras autoras, pues yo que sé, como Lauren Kate, Alison Noel, pero sí que es cierto que o sea, las que me marcan desde el principio son Laura Gallego, Yu Watase y Rumiko Takahashi, sin duda. Me encanta. A mí me encantaba también Rama y ahora que lo he visto más de mayor, hay una escena en la que Bambú dice que Rama no le gusta cuando es mujer y le pregunta a... ¿Cómo se llamaba la chica? Me he olvidado. Bambú. Akane. A Kane, le pregunta a Kane, ¿a ti sí te gusta cuando es una chica? Y a Kane se queda así y le dice, Rama, Rama, sea como sea. Y es como, ¡oh, qué lindo! Joder, súper adelantada Sí, la época, ¿sabes? totalmente. Me parece que son. A ver, también es cierto que al final, eh, o sea, aunque a día de hoy Yu Watase se considera una persona no binaria, entendamos que en los años 90 era como dos mangakas mujeres que consiguen como un poco Mm, romper la barrera de publicar, que consideran que sus historias son shoujo, pero realmente son shonen. Lo que pasa que, bueno, como son mujeres, entre muchas comillas, porque mm. ya os digo que Yu Watase a día de hoy se considera como persona no binaria, pero que entonces pues, se identificaba como mujer, pues claro, es como, ah, sí, 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 un sollo. Y eso. Sí que es cierto que Inuyasha, lo está viendo una amiga al anime, y está como un poco, o sea, como que está bastante hipersexualizado, pero bueno, es que también en aquella época. Fushigi Sí. Yugi es la que no tiene sexualización, que yo dije, ostras, sorpresa, sorpresa, o sea, ¿cómo puede ser? Pero porque, bueno, pues eso, por lo que os digo, que yo creo que Yu Watase estaba bastante avanzada para su época. Y ya os digo que es eso, que hay un personaje que es gender fluid y todo y súper bien tratado, o sea, sinceramente, bueno, un poco desde mi perspectiva de persona cis, a lo mejor lo ve una persona trans y dice, esto está fatal". Mm. Ujú. Y si pudieras hablar con tu yo escritora de cuando empezaste a escribir, ¿qué le dirías? Pues mira, o sea, a ver, mi yo escritora cuando, la de los mangakas o la de ya cuando empecé a escribir, escribir. Sí, quizás cuando empezaste a escribir. Vale, pues sería un poco más a los 13 años. Pues sobre todo le diría un poco lo que todas nos diríamos de mueve el culo y escribe. O sea, porque un libro se escribe escribiéndolo. O sea, eso de me quedo eternamente pensando en el libro porque me da miedo afrontarlo, vaya que yo que sé, que el libro no esté bien, vaya que a la Mm. gente no le guste y tal, no me sirve como excusa. Tú quieres ser escritora, tienes que escribir. O sea, eso de, sí, escribo un poco tal y no sé qué, y luego me imagino la vida en el sueño de que lo he publicado, pero no estoy escribiendo el libro, no me vale. Amén, amén. Evento canónico, o sea, o sea, creo que es evento canónico. Total, Eva, total. escribe. Tienes que Ya, escribir, Eva. sí, lo sé, lo sé. Tengo. Pero ya te digo, por mí, o sea, yo es que ni siquiera es como tengo miedo que a la gente no le guste porque o sea, no tengo. Mi idea no es de momento ni siquiera como que salga a la luz ni nada, simplemente es para mí. Pero es que no hay nadie Claro. más que conmigo misma que yo. Escribe para ti, es lo que hay que hacer, en verdad. Claro. Claro, Mira, al entonces final, escribir y claro. digo, esto es una mierda, lo borro.
Que es un poco lo que Mal. hablábamos el otro día y yo de que, claro, parece como que si ya no escribo de una como si fuese Patrick Rothfuss, ya está, ya es que no vale la pena. Y es como, no, tengo que primero escribir un montón para llegar a eso, si es que se puede llegar a eso. Pero claro, es como escribo y digo, esto no es bueno, adiós, Claro, Y pero ¿sabes? mira ahí no Patrick es tu Rothfuss. progreso. Y Patrick Rothfuss es el hombre que más bloqueo escritor le ha dado a todos los escritores que conozco y a sí mismo. Porque todo el Ya, mundo que me habla que quiere escribir un libro, es que yo quiero escribir un libro como Patrick Rothfuss. Y es como, ya. no, ni siquiera Patrick Rothfuss está escribiendo el tercer libro porque quiere escribir un libro como Nombre del Viento y piensa que no le sale. O Vale, sea, te vas a dar claro. un bloqueo. Pero como he sido, o sea, como soy tan lectora y soy bastante crítica con las lecturas que leo, que yo puedo decir como, vale, sí, me lo he pasado bien y me ha gustado leyendo, pero considero que es un libro que no es muy bueno, que no sé qué, o que le falta Ujú. tanto, 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 hacia mí misma, pues peor, ¿sabes? Porque si ya lo Sí. soy con las con escritoras que además han pasado hasta por un editor y demás, pues imagínate cuando estoy empezando a escribir yo, pero bueno, Hay que Pero eso es aceptar el el fallo. primer borrador. O sea, ya, realmente ya, el pero... primer borrador no es lo que lee la gente. O sea, no, pues que es lo que digo, es que ni siquiera tengo ni intención siquiera de momento ni que lo lean. En mi cabeza soy yo que digo, bueno, esto qué mierda es, chao. Y no avanzo de las primeras páginas. Pero bueno, tengo que superarlo, tengo que superarlo. Yo te diría que escribas y no mires atrás. Porque tu problema es cuando revisas. No mires atrás. Ay, ay, ay. Ya luego es lo que te digo. Tenemos como esa presión del primer borrador perfecto y realmente lo que sale a la luz muchas veces no es ni el quinto borrador. Muchas veces es pues cuando ya se ha revisado muchas veces, Real. etc, etc, etc. Y siempre te va a parecer una mierda tu libro cuando lleves varios. Ya, Es que tienes que aceptar que el primer libro no sea una obra maestra para conseguir llegar quizás un día a lo que tú considerarías sí, un sí. grandísimo libro. De verdad que soy muy consciente, ¿eh? O sea, al final es esto, el perfeccionismo es una forma de procrastinación. Y soy muy consciente. Intento Ujú. aplicármelo, o sea, intento pensarlo con todo. Incluso me pasa con los vídeos de TikTok, lo que sea, siempre me miro absolutamente todo, me lo miro 80.000 veces. No hay una fan más fan que yo misma, ¿sabes? O sea, es que como que me miro mis vídeos 80.000 veces y me voy encontrando cada fallo y por una tontería digo, esto ya me pone nerviosa y ya no lo cuelgo. Y pues esto con todo. Y al final estoy trabajando en ello para que diga, da igual, lo cuelgo, ¿sabes? Y luego ya se irá mejorando. Que también de hecho pasó con el podcast, que al final lo tiramos, Sí, aunque no tengamos estábamos esperando a ni los quizás, micros, sí, ni... queríamos una sala o un equipo muy bueno, no sé qué, y al final como, fue como, a ver, a no ser que entrevistemos siempre a gente de Barcelona, no se puede hacer y empecemos ya, aunque no tengamos micro, aunque no tengamos luz, aunque haya que hacerlo desde Claro. casa. Y aquí estamos, y yo estoy contenta, Sí, me tengo que aplicar esto con toda la vida, pero bueno. Sí, efectivamente. pero sobre todo es porque no hay nada que frene más que el perfeccionismo. Sí, Y realmente, o sea, a mí una cosa que me hizo hacer clic es, o sea, tú cuando tengas 80 años, ¿te vas a alegrar de haber sido tan perfeccionista o vas a decir, ostras, es que cuántas cosas no hice que querría haber hecho por ese ya, ya. Ya, perfeccionismo? a poder esperar el momento perfecto. No, sí, de verdad que soy la persona además que más metida en el tema de desarrollo personal te puedes encontrar en la vida y aún y así el aplicármelo me cuesta, al menos esa parte. Hay Poquet a muchas cosas poquet. que estoy consiguiendo aplicármelas, pero esto justamente es lo que más me cuesta. Pero bueno, Mm. poquito a poco, me voy obligando a colgar cosas. Poquito a poco. Nada, Esperanza, pues con esto hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotras a Bestseller Lab. Estoy muy contenta de este podcast, la verdad. Yo también te Muchas seguía desde hace un gracias. montón de años y me parece muy guay poder hablar contigo. Y nada, si quieres decir una última cosa o cualquier cosa, pues este es el momento. Bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, que nunca es tarde para perseguir tus sueños. O sea, que decir, lo estábamos hablando con el tema de, jolín, si hubiera sido una persona segura, pues habría tenido, yo qué sé, habría escrito a los 18 y lo estoy escribiendo ahora a los 27. O a mí me pasa exactamente igual, ¿no? Pero es como, nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde si la dicha es buena y sobre todo que los sueños se cumplen llevándolos a la realidad, no soñándolos. Efectivamente, muy sabias palabras. Pues muchas gracias, Esperanza, por estar aquí.